Dios les bendiga a todos. Quien les habla, el pastor José Manuel, desde Argentina. Aquí desde la capital federal de Argentina, transmitiendo para todos los hermanos, amigos, por internet, para todo el mundo, casi podríamos decir. Estamos muy agradecidos al Señor que nos permite, aunque sea por este medio, llegar a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder ser enviado por Dios para predicar su palabra. Quiero recordarles a todos que estamos en plena batalla de oración y que no bajen los brazos. Ya estamos viendo algunos vislumbres del mover de Dios. Dios está obrando. Aunque usted ve por algunos hechos o escucha el avance de la maldad, no baje los brazos. Dios tiene poder. Todo esto va a llegar hasta donde Dios crea conveniente que debe llegar. Pero muy especialmente el Señor está esperando que nosotros tomemos la autoridad que Él nos ha dado aquí en la tierra. Primero, como seres humanos, y segundo, como iglesia de Jesucristo. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, nos fue dada toda autoridad del Señor, porque el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Lo mismo que hacía, ¿se acuerda? La pelea o la lucha con los escuadrones de Israel y los filisteos. ¿Se acuerda cuando Goliat, ese gigante, dice la Biblia, salía de mañana y de tarde y amedrentaba al pueblo de Dios y lo asustaba y le daba, decía cosas horribles y que los voy a matar y que los voy a destruir? Bueno, el enemigo siempre actúa así. Usa hombres, usa mujeres que están predispuestos para él. Y entonces hoy en día nos bombardean a través de los informativos, de los anuncios, del avance, de todo esto. Y bueno, uno dice, uy, no se asuste. ¿Qué hizo David? David dijo: tú vienes a mí con esas palabras horrendas, con fuerza, con poder, jabalinas, con armamentos, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben que Él venció al enemigo. Tenemos de esto en la Biblia infinidades de hechos. Cómo Dios, cuando su pueblo se pone a obrar, Él cambia la situación conforme a la oración de su pueblo y a su voluntad. Así que únase en oración, clame a Dios y reprenda con toda autoridad sobre todos estos principados que quieren atormentar a la humanidad en este momento. Y vamos a declarar la victoria. Hay muchos, pero muchos miles de iglesias que están orando. Aquí en el gobierno de la Argentina, las estadísticas del pueblo evangélico siempre dicen que somos más o menos 5 millones, 6 millones, pero yo les puedo asegurar que somos 3 veces más. No tienen bien los registros, nosotros sí. Así que si todos estos millones de creyentes, hijos de Dios aquí en la tierra, claman y obran con autoridad, la victoria ya es nuestra. Dios los bendiga y se puedan mantener con la gracia suya en el frente de batalla, en el nombre de Jesús. Muy bien, yo estoy tratando en estos días de tomar un tema y seguirlo desde los 3 días que tenemos en la semana de transmisión, comenzando el domingo y siguiendo el martes y tratando de culminar el jueves. Yo no sé, creo que no anuncié lo que iba a hablar esta semana, pero más o menos estamos viendo cosas enganchadas del poder, de la gracia, del mover de Dios. Hoy domingo quiero comenzar a hablarles sobre un tema que ya han visto ustedes el título.
El título es La revelación de Dios, por supuesto, en el conocimiento del hombre. La revelación en el conocimiento. Para esto vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios vamos a leerla, si usted está con Biblia, en Efesios capítulo 1, vamos a leer del 17 al 18. Esto es mucho más largo, pero es una oración que está haciendo San Pablo, con mucha sabiduría de Dios, orando y pidiendo por el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Llega al versículo 17, viene hablando de arriba que él está orando, dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, el Señor, os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice tantas cosas aquí San Pablo, pero bueno, vamos a tratar de ver algunas cositas. San Pablo, tomando aquí un texto áureo, dice, y parafraseándolo un poco, oraba Pablo aquí por los creyentes, según la palabra de Dios, para que Dios nos dé a los creyentes, a los que confiamos en el Señor, espíritu de sabiduría de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Pero usa otra palabra allí en el versículo 18. Habla de la luz, de la iluminación. Así que si tenemos que unir estas palabras aquí, San Pablo está orando y dice que ora a Dios para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento y luz en el entendimiento para conocer mejor a Jesucristo. Ahora, claro, una persona común dice tantas palabras para conocer a Jesús. Uno lee la historia. Cualquiera puede leer la Biblia, sí, cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera la entiende. Necesita este condimento del cual está orando San Pablo y que es muy importante. El hombre natural, dice la Biblia, puede tener muchísimo conocimiento, pero muchísimo, de las cosas del mundo. Hay textos en la Biblia donde Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido de este mundo? Y la misma Biblia dice, Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres porque no entienden las cosas de Dios si el mismo Dios no les revela por el Espíritu Santo. El diccionario de habla española, dice sobre la palabra conocimiento, ¿vio? Algunos dicen, yo conozco la Biblia, conozco a Dios porque lo leo en la Biblia. Bueno, mire lo que dice, lo que piensan los hombres inteligentes sobre la palabra conocimiento. Dice, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Vuelvo a repetir, facultad del ser humano, el conocimiento, para comprender por medio de la razón, del razonamiento, la naturaleza de las cualidades y las relaciones de las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Bueno, hay mucho conocimiento en varias cosas. Por ejemplo, hay conocimiento por las experiencias que ha tenido una persona. Por eso dice, no, el conocimiento de esta persona está basado en su experiencia. Así que hay conocimiento en las experiencias, hay conocimientos filosóficos, hay conocimientos científicos, hay conocimientos religiosos, hay conocimientos de muchas cosas aquí en este mundo. Pero cuando se refiere a Dios,
Y cuando se refiere a la palabra de Dios, la Biblia, el ser humano necesita la ayuda del mismo Dios, porque el conocimiento que ha adquirido en este mundo no le faculta para poder entender y conocer al Dios de la Biblia, ni a su misma Biblia, porque la Biblia es un libro que ha venido del cielo y es una palabra para el espíritu y el alma del hombre. Si el hombre no tiene vida espiritual, le es locura la Biblia. Antes de hablar sobre la revelación de Dios, miremos 3 palabras, usted tiene la Biblia ahí, de paso le sirve para aprender, que usa San Pablo y que tienen significados diferentes. Mire, leímos solamente 2 versículos y mire cuántas cosas hay aquí. Por ejemplo, la palabra revelación. ¿Qué le dice a usted la palabra revelación? Los que ya tenemos algunos años, la palabra revelación nos hace pensar en unas cuantas cosas. Algunos se deben recordar las cámaras o máquinas de sacar fotos de hace 20, 30 años para atrás. Se sacaban las fotos, la maquinita tenía un rollo, el rollo quedaba en negativo y acá aparecía esta palabra. Había que revelarlo para poder verlo, porque estaba en negativo. Necesitaba la revelación. Así que era todo un proceso, ¿no? Por ahí la palabra revelación para los humanos nos hace pensar en alguien que ha guardado un secreto por años y de pronto un día revela el secreto, le cuenta lo que esta persona sabe y lo que los demás no saben. Bueno, tiene similitud, pero no exactamente, es mucho más profundo en la Biblia. Nosotros en nuestra Biblia, que tiene 66 libros, porque la Biblia significa biblioteca, tenemos 66 libros en un solo libro. El último libro de la Biblia se llama o lleva por título Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en el griego significa revelación o quitar el velo. Interesante. La revelación de Dios quita el velo. Cuando usted va a 2 Corintios 4:4, dice que Satanás, el enemigo de Dios y de todos los hombres y mujeres, ha cegado el entendimiento para que no le alumbre la luz del Evangelio. Bueno, ese bloqueo mental que el diablo ha producido en las personas para que no entiendan el Evangelio, el Señor lo rompe con el poder de su revelación. Y de pronto, aquellas personas que no podían entender y conocer a Dios, comienzan a entender y a conocer a Dios por un milagro de revelación de Dios. Esto es lo que está orando San Pablo. Ora para que Dios nos dé espíritu de revelación, para que nos quite el velo y podamos entender las profundidades del cielo, de la palabra y del mismo. La segunda palabra que quiero mencionar acá es iluminación, iluminar. La usa San Pablo, habla de la luz. Esta palabra iluminación es la capacidad también que nos da el Espíritu Santo para entender la revelación. La luz es para entender la revelación. Por ejemplo, la misma Biblia dice que esta es la máxima revelación de Dios. La palabra de Dios está sobre toda revelación, es la máxima revelación. Pero ¿qué pasa? Para entender la revelación de Dios necesitamos la luz del Espíritu Santo. Le doy un ejemplo a usted que es creyente de años. ¿Cuántas veces usted leyó un pasaje, pero cientos de veces, pero hoy lo leyó y de pronto le parece que algunos versículos saltan de allí y comienza a entender cosas que no entendía? Esa es la luz que el Espíritu Santo le está trayendo para que comprenda la revelación que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Así que esa palabra de la cual oraba San Pablo para que le dé luz en la revelación,
que Dios le da, está hablando no solamente de la palabra escrita, sino de cualquier otra revelación que le dé, ya sea un sueño de Dios, una visión de Dios, tiene que tener la luz para poder entenderla, porque si no, si Dios no le da la luz, la revelación no la va a entender. Y lo tercero, que lo dejé para el último aquí, habla de la sabiduría, que es lo primero que pide San Pablo, que le dé espíritu de sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona comienza a temer a Dios, comienza a ser sabio o sabia. ¿Por qué? Porque al no tener temor a Dios, actúa conforme a sus sentimientos, a sus sentidos naturales, pero cuando comienza a tener temor a Dios, comienza a funcionar en el espíritu, a actuar en su vida espiritual. Es el principio de la sabiduría. Y no está hablando la Biblia de que el temor a Dios es un temor de miedo, sino un temor reverente, un temor de amor, de no querer ofender a la persona amada que es Dios, un temor a no lastimarlo. Cuando uno comienza a tener ese tipo de temor, comienza a trascender en el camino de la sabiduría. Y la sabiduría de Dios en el hombre crece a través del conocimiento de la persona, a través del conocimiento que va teniendo de la luz, de la revelación, el conocimiento de Cristo. Es decir, que hoy yo puedo conocer a Cristo hasta cierto punto, pero si avanzo en el conocimiento de Él, la sabiduría de Dios va en aumento. Fíjese si no tenía razón San Pablo. Oraba para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y iluminar nuestro entendimiento, sabiduría, conocimiento y luz para que podamos conocer más a Jesús. Cuanto más conocemos a Jesús, más sabiduría de Dios tenemos. Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar. Esto fue una introducción para hablar un poquito de la revelación de Dios. Quiero decirles que, por ejemplo, la salvación, el conocer a Jesús, por todo lo que hemos venido hablando, la salvación, en que la persona pueda ser salva, es una revelación de Dios. Nadie puede entender ni la Biblia ni a Dios si no tiene esta revelación. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 16, versículo 15 y 17. San Mateo, búsquelo en su Biblia, yo lo busco en la mía. San Mateo, capítulo 16, versículo 15 y al 17. Dice así: y el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaban charlando con los discípulos el Señor, y de pronto el Señor, un poquito más arriba, usted lo puede leer en casa, le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y cada uno le daba un calificativo, cada uno lo imaginaba de una manera, uno decía que era el hijo de un carpintero, todo humanamente, el otro decía que era un buen maestro, el otro decía que era un loco, cada uno le daba lo ponía de acuerdo a su parecer. Y entonces la segunda pregunta del Señor es, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién les parece que soy yo? Eran 12. El único que habla es Pedro, claro. Nosotros sabemos que Pedro primero hablaba, después pensaba, siempre fue un poco arrebatado en su carácter, pero en este caso el Señor Jesús destaca lo que él dijo. Pedro era un pescador, no era un intelectual de la época, era un pescador, un hombre del vulgo, un trabajador. Pero cuando él lo mira a Jesús, él dice, tú eres el Cristo, que quiere decir el Mesías.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto fue una revelación para Jesús. Y a partir de ahí Jesús buscó esta revelación en las personas. Porque el que no tenía esta revelación, no lo conocía a él, entonces era muy difícil que fuese salvo. Los demás estaban callados pensando, claro, pensando en lo que decían los hombres. Pero si nosotros oímos todo lo que dicen los hombres de Jesús, vamos a terminar locos. Porque hoy en día dice uno que fue un mártir, el otro dice que no, fue un medium, porque él sabía dónde había peces, era un buen medium. Otro dice, no, era un político y un religioso que en su tiempo revolucionó todo lo que sería la política de aquel entonces, los romanos. Cada uno lo acomoda a su manera de parecer, ¿no? Hoy lo ven de cualquier manera. Hasta están haciendo películas en Hollywood de que Jesús no murió en la cruz, que se quedó moribundo, que lo sacaron, que se casó, que tuvo hijos, de que después se murió. Si él fue un hombre nada más, la salvación no existió. Pero cuando uno lee toda la Biblia y sabe del movimiento que hizo el cielo para que Jesús naciera de María Virgen, movió los ángeles, por más que invente Hollywood cosas, nosotros tenemos que buscar la revelación de Dios. ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Usted quién dice que es Jesús? ¿Tendrá usted y yo la revelación que tenía Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, uno puede conocer la iglesia donde va, puede conocer al ministro de la iglesia donde usted va, puede conocer la Biblia de memoria y no conocer a Jesús. Una cosa es oír de Jesús, que alguien le hable de Jesús. Otra cosa es saber los milagros que él hizo. Hasta hay gente que ha visto hoy milagros que ha hecho Jesús, pero todavía estas personas puede ser que no conozcan a Jesús. Yo puedo haber oído de él, como dijo un día Job, de oídas te había oído. Puedo ver milagros, sanidad, y todavía no conocer a Jesús. Y mire qué es lo que le estoy diciendo acá. Puede conocer la Biblia de tapa a tapa de memoria y no haber encontrado a Jesús en su vida, o no conocerlo. Hace unos años yo estaba estudiando en el seminario y tuve que ir a un médico, un dentista, porque tenía un problema en una muelita. Y como no me quiso cobrar, fui y le regalé una Biblia. Cuando le regalo la Biblia, este profesional, con una mente de un estudiante, de un facultativo, me dice, uy, una Biblia en español, y me muestra así, tenía varios libros, dice, mire, la tengo a la Biblia en francés, en inglés, en alemán, ahora me faltaba en español. Fantástico. Y digo, ¿por qué tiene tantas Biblias, doctor? Dice, no, porque yo aprendo idioma. Y en toda la Biblia dice lo mismo, entonces estoy aprendiendo idioma. Cuando le quise hablar de Jesús me di cuenta que no conocía a Jesús. Así que conocía la Biblia, estudiaba la Biblia, pero no conocía a Jesús. Es triste, ¿no? Ya en el tiempo del Señor ocurría esto. Ahora mire, en San Lucas capítulo 10, aquí el Señor Jesús hace una declaración. San Lucas capítulo 10, versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús, nos revela quiénes son ellos, quién es Dios. Si Él, el Señor y el Espíritu de Dios no nos revela, nadie podrá ser salvo si no conoce al Señor. Porque conocer a Cristo es entender
quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de Él. En San Juan 17:3, San Juan 17:3, Evangelio de San Juan, dice esto. Jesús, orando al Padre, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no es saber la Biblia de memoria, pero tenemos que conocer la Biblia para poder ir a Jesús. Si usted no estudia sobre Jesús, ¿cómo va a conocer Jesús? Ahora, en la escuela nosotros nos enseñaron quién fue San Martín, pero como San Martín murió, nosotros sabemos sobre él, sabemos lo que él hizo, pero no conocemos a Jesús. La diferencia con nosotros y con Cristo es que la Biblia nos habla de Jesús, pero él está vivo. Y entonces uno puede conocerle. No sé si me va entendiendo, pero mire, le voy a leer un texto, si lo quiere buscar, si no, en San Juan, capítulo 5, si no, anótelo, por favor, versículo 39, los religiosos del tiempo de Jesús se sabían la Biblia, y el Señor dice, escudriñad las Escrituras, en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, estudiaban la Biblia, pero la Biblia hablaba de Jesús. Y los religiosos de aquel entonces no querían saber nada con Jesús. Todavía pasa así con mucha gente. No quieren saber nada. Algunos leen la Biblia, pero dicen que creen en Dios, pero hasta por ahí nomás. Así que, hermanos, conocer a Jesús es una experiencia, es una revelación de Dios. Yo podría hablarle acá de experiencia tras experiencias. Si me lo permite el tiempo, le voy a contar algunos testimonios. La segunda cosa que quiero dejarle en claro para usted que nos sigue es que entendemos que la misma Biblia, cuando uno lee la Biblia, necesita la revelación de Dios. Nadie puede entender en profundidad lo que este libro dice si el mismo autor no se lo revela. Y como el autor está vivo y tiene capacidad para revelarla, cuando uno va a leer la Biblia tiene que orar, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, revélame, para poder saber. Usted que me está mirando tal vez por primera vez dice, bueno, no debe ser un libro tan difícil. Bueno, mire, busque 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que dice así, porque la palabra de la cruz, la palabra de la muerte de Jesús, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto está en 1 Corintios 1, 18. Y para no leer todo el capítulo, salte a 1 Corintios 2, 10, son dos capítulos que hablan exactamente de lo mismo. Dice, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el hombre común no entiende la palabra de Dios. No la entiende. Escucha de la sangre en la cruz, le da como repugnancia, le da ganas de no leer más, porque no entiende. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela, para nosotros lo más maravilloso fue lo que pasó en la cruz. Fue el día de nuestra salvación. Fue un nuevo amanecer para toda la humanidad que pueda creer en Él. Ahora, cuando Dios revela por el Espíritu Santo a una persona la palabra y a Jesús, pero muy especialmente la palabra, usted va a tener hambre de la palabra. ¿Por qué? Porque la lee y la entiende.
¿Cómo puede ser, mi estimado amigo, que en un lugar que se está predicando la palabra hay 300, 500, más de miles de personas, y hay un grupo que entiende y otros no? ¿Cómo puede ser que todos escuchen la misma palabra y unos la entienden y los otros no? No es que son más sabios, porque en este grupo que la entienden hay personas del vulgo, hay personas intelectuales. Miren, en nuestra iglesia tenemos médicos, profesionales, ingenieros, arquitectos, toda gente, maestros, y también gente obrera que trabaja, gente común, digamos, como dice la Biblia, y todos escuchan la misma palabra y todos la entienden. Pero cuando entra una persona nueva, si no le explicamos y si el Espíritu Santo no le revela, es muy difícil. Dice, pero entonces acá hay predilectos, pastor. No, no. El hombre tiene libre albedrío. Cuando Dios encuentra a alguien que tiene hambre y sed de Él, hambre y sed de la palabra, alguien que quiere conocer a Dios y empieza a leer la Biblia, yo le aseguro que Dios le va a revelar. Va a venir y le va a revelar. Porque esto lo hemos visto 1000 por 1000. Cada vez que una persona escucha la palabra de Dios y viene el poder de Dios y le da revelación, la persona cambia. Tiene un cambio de 90 grados. Y esto lo notan enseguida, los familiares primero, los amigos después, y aún los enemigos, que van a hablar re mal, porque van a decir, ¿qué le pasó? Se hace el santulón, ahora ¿qué le pasó? ¿Qué? Porque no lo entienden. Pero mire, una pequeña historia. Hace unos años estábamos con mi esposa en otra iglesia, en otro barrio de la capital federal. Estábamos predicando en una carpa, en una campaña. Y no sabíamos lo que Dios estaba haciendo, pero orábamos y predicábamos, orábamos y predicábamos. Comenzamos de cero hasta que 200 personas llenaron la carpa y comenzamos una iglesia allí. Pero en esa época que teníamos todos los días reuniones en la carpa, menos los lunes que lo tomábamos para estar con la familia, todos los días reuniones, un día alguien que venía de trabajar, un hombre, entró a la carpa, le dieron un tratadito, entró y se encontró con Jesús. El Espíritu Santo le reveló a Jesús y él volvió a la casa distinto. Era, según la familia y él mismo después cuando nos contaba, un hombre no violento de golpear, pero era así arrebatado, lastimaba con las palabras. Bueno, tenía un carácter bastante difícil. La señora casi hasta le tenía miedo, su hija también. Le doy un ejemplo, ella sabía que cuando venía había que tener la comida hecha, el baño tenía que estar limpito y que si estaba la hija en el baño decía, salí pronto porque viene papá, porque papá quería ir al baño cuando él quería, comer cuando él quería. Y el anuncio cuando él llegaba a la casa es que el perro lloraba, porque él llegaba y le pegaba una patada al perro. El perro venía a saludarlo, vio cómo son las mascotas, y él con su carácter, ¡pum! Así que cuando el perro hacía ¡ay! La señora dice, ahí llegó papá, le decía a la hija. Pero ese día, después de haber pasado por la carpa, él llegó a su casa y entró a su casa con el perro en brazos, tenía un perro chiquito. Eso ya le llamó muchísimo la atención a la esposa. El perro mismo estaba asombrado. Lo miraba con los ojos grandes porque él recibía patadas cada vez que llegaba a casa, el dueño. Ahora lo tiene en brazos, lo acaricia, le da un beso a la mujer y la señora le dice, mirá, la comida va a estar enseguida, me retrasé un poquito, no hay problema. Le da un beso a la hija y se fue al baño a lavarse y a cambiarse cantando una canción que para ellos era desconocida. ¿Qué cantaba? Cantaba los coros de alabanzas que aprendió en la carpa. Nadie dijo nada. Comieron, cenaron, se fue a dormir, él no contó nada, pero como teníamos cultos todos los días, él salía de trabajar y venía
a la carpa. Fue muy impresionante el día que vino la mujer a la carpa y habló muy seriamente con nosotros. Casi estaba preocupada. Dijo, ¿qué le hicieron a mi marido? Porque este no es mi marido, algo le hicieron. Le digo, no le hicimos nada, señora. Él viene, ve, como hoy ella vino, él se sienta, escucha la palabra, conoció a Dios, por eso cambió. No, ella dice, en algún momento va a aflorar. Ahora, bueno, ojalá se quedara así, pero no podía creer. A los 3 meses hicimos un bautismo para los nuevos. ¿Quién se bautizó? Este hombre. Y cuando estaba dentro del bautisterio, que lo íbamos a meter en el agua, a bautizarlo como lo bautizaron a Jesús, y yo le pregunté a él, ¿quiere seguir al Señor hasta el fin de sus días? ¿Quiere prometer? Y él dijo, sí, prometo seguir al Señor hasta la muerte. La señora que estaba observando el bautismo se paró. Mientras tanto, lo metimos en el agua, lo sacamos y le dijimos, nueva criatura es. Y la mujer, sin que la pudieran parar los consejeros allí, los ayudantes, subió a la plataforma y dijo, yo me quiero bautizar también. No sé, debe haber entendido que el agua era milagrosa, algo por el estilo. Esa familia cambió, fue transformada. Todos conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque vino la revelación al dueño de la casa, al que era más difícil. Y cuando esta revelación vino, esta persona cambió, ya no era la misma. Y si yo le digo que conmigo pasó similar, no que yo era como este hombre, yo estaba soltero, tenía 17 años, y me invitan a la iglesia porque era el cumpleaños de mi mamá y un vecino me vino a decir, mira, tu mamá ha pedido tanto a Dios por vos, ¿por qué no vas? Mira, el mejor regalo que le podés dar a tu mamá es ir a la iglesia. Así fui a la iglesia porque sabía que mi mamá se iba a poner contenta, pero cuando entré y el hombre me llevó y me sentó en el primer asiento, que yo estaba un poquito incómodo, cuando el anciano pastor comenzó a predicar, parecía que me hablaba a mí. Entonces, como la palabra de Dios venía con revelación y hablaba de los pecados, yo empecé comencé a pensar, digo, esto está arreglado. ¿Cómo este hombre sabe todo lo que yo hago a la noche cuando salgo con los muchachos? Porque parecía que me hablaba a mí. Así que en un momento dado, era tan fuerte ya la presencia de Dios que me puse a llorar y no podía parar de llorar. Y era como una experiencia, era como una película que me pasaba dentro de mí, que yo pensaba lo malo que era. Hasta ese momento no creía que era malo, pero ahora el Espíritu Santo me está revelando cómo era realmente. Y a la vez, a pesar de que por un lado yo entendía que estaba mal, que estaba actuando mal, por otro lado, el amor de Dios me envolvía, me hacía sentir el amor de Dios. Y yo mismo comencé a pensar cómo Dios me puede amar a mí si yo soy tan malo. No puede ser. Así que cuando el pastor dijo, si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador para vida eterna, deje el banco y venga. Yo pasé corriendo. Escúcheme, yo fui a darle una buena impresión a mi mamá. Y resulta que me encontré con Cristo. Ese día a mí me cambió el Señor. Dejé la vida nocturna, dejé de fumar, dejé de tomar alcohol. Los amigos, ellos me dejaron. Porque dijeron, a vos te dieron algo, no puede ser, ¿qué te pasó? Yo ya no tenía ganas de vivir lo que vivía antes. Tenía hambre de conocer la palabra de Dios, tenía hambre de estar con el pueblo de Dios. Y aunque los amigos me dejaron, y algunos se convirtieron después de tantos que les hablé, aunque ellos me dejaron, aunque algunos familiares se pusieron en contra, yo encontré una familia, yo encontré nuevos amigos preciosos.
hasta el día de hoy. Encontré la familia de Dios. Encontré los amigos de Dios. Y esto es maravilloso. Si hoy yo tuviera que dar el paso de fe y entregar mi vida al Señor, lo haría otra vez. ¿Por qué? Porque Dios quiso revelar a su Hijo en mí a través del Espíritu Santo. Y tú que me estás escuchando, tal vez el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú estás diciendo, la verdad que me gustaría a mí también recibir este cambio, comenzar una vida nueva. Lo puedes hacer. Si te animas y lo deseas de corazón, yo te guío en una oración. Ora conmigo. Vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Señor, te ruego que tengas misericordia de mí. Estoy cansado de fracasar, estoy cansado de esta vida rutinaria que llevo. Quiero comenzar una vida nueva como está diciendo el pastor. Recibo a Cristo como mi Salvador personal, para que Él entre en mi vida y me cambie. Te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que me recibas en tu reino. Quiero comenzar una vida nueva contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bueno, Dios dice, el que a mí viene no le echo fuera. Pero no te quedes con esto. Cuando salgas de mirar este programa, busca un lugar a solas con Dios. Dice la Biblia, entra en tu aposento, cierra detrás de ti la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es una experiencia con Él. Que Dios te bendiga mucho. Y a la iglesia del Señor que está mirándome allí, a nuestra amada iglesia, los hermanos de la iglesia de La Boca y los otros hermanos que nos ven de Trenquelauquen, de Henderson, de España, de otras provincias, Santiago del Estero. A ver, me vienen a la mente tantos hermanos que nos están viendo de Italia, de Perú, de Chile, no sé, todos los que nos están mirando. Voy a orar por ustedes para que Dios los levante como ejército de oración y de predicación. Que este mensaje corra y la revelación de Dios va a venir sobre Argentina y sobre su país y sobre su provincia y sobre su familia y todos sus amigos. Padre, bendigo a tu pueblo en esta hora en el nombre de Jesús para que la unción del Espíritu Santo llene cada uno de ellos y así como oró San Pablo, Señor, ruego sabiduría y entendimiento para que la sabiduría, el entendimiento, la revelación de Dios caiga ahora sobre ellos y puedan conocer más a Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a tu pueblo. Amén y amén.